Muy buenos días, amados hermanos, les saluda Rubén. Linda. Bienvenidos al canal Caminando con Cristo. Les deseamos muchas bendiciones para usted y para toda su familia. El tema de la prédica que vamos a realizar esta semana es la fe para agradar a Dios. Vamos a aprender cómo, mediante la fe, sabemos que agradamos a Dios. Como se dice en la Biblia, hasta con un granito de mostaza, ya eso sirve porque es fe. O sea, Amén. Sea lo mínimo, sea lo máximo, hay personas que pueden tener un poco más, personas que tienen lo mínimo, personas que van creciendo cada día más en la fe. Entonces, mediante estos puntos vamos a aprender, mediante unos versículos, vamos a aprender cómo agradar a Dios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la introducción, pasaremos 2 puntos, leeremos, ¿vale? Primer punto lo leeré yo, segundo punto mi esposa. Como siempre, terminaremos la conclusión y para finalizar con la oración, ¿vale? Que Dios le bendiga y empezamos con la introducción. Bueno, hermanos, y ahora sí, vamos a empezar con el tema de la prédica de esta semana. Como hemos dicho, es la fe para agradar a Dios, ¿vale? Vamos a empezar con una introducción, punto 1, con varios versículos, mi esposa leerá el punto número 2 y luego pasaremos a la conclusión y para finalizar, como siempre, con la oración, ¿vale? Entonces, la introducción nos dice: la palabra de Dios escrita da a conocer la naturaleza de Dios y los propósitos de Dios para el hombre. Cuando decimos los propósitos, sabemos que Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros antes de nacer, ¿vale? Él ya tenía una función para cada uno de nosotros, ¿vale? Nosotros debemos trabajar en ese don, en esas funciones, en ese propósito que Dios nos da para crecer en el mundo, ¿vale? En el mundo espiritual. Entonces, al ir tomando conocimiento de la palabra de Dios, vemos que uno de los aspectos que Dios da a conocer con gran énfasis y absoluta claridad en su naturaleza todopoderosa y su deseo de extender ese poder a los hombres, ¿vale? Cuando se refiere a poder, voy a explicar lo que se refiere a poder. Se refiere a que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ¿vale? Y el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, ¿vale? Para trabajar en nuestros frutos y en nuestros dones, ¿vale? Como una águila. Aquí trabajamos con los frutos y aquí con los dones. Cuando hablamos de los frutos, hablamos de amor, paz, fe, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, ¿vale? Aquí tenemos los frutos del Espíritu, ¿vale? Y aquí hablamos de los dones. Tenemos 2 tipos de dones ministrales y los dones que nos da el Espíritu Santo. Cuando hablamos de dones, hablamos del don de ciencia, don de sanidad, don de lenguas, don de profecía, don de evangelizar, ¿vale? Y luego tenemos los dones ministrales, que es el de pastor, evangelista, profeta, ¿vale? Entonces, esos son los dones y ese es el poder que nos da a cada uno, ¿vale? En el cual entonces nosotros, mediante esos poderes que nos da, debemos trabajar y debemos usarlo, ¿vale? Y ahora entonces vamos a empezar con el punto número 1, que es: creer produce recibir, la creencia produce frutos, ¿vale? Entonces vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 19. Versículo 19 nos dice: igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, ¿vale? Entonces, con este versículo nos da a entender que en lo que a Dios respecta, el cómo recibir aquello que Él hace disponible para el hombre es creer, ¿vale? Repito, es creer. Debemos de creer. Si no creemos, no tenemos nada, ¿vale? Si creemos que somos sanos, somos sanos. Si creemos que vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer espiritualmente. Todo se hace mediante ¿qué? Mediante la fe, mediante la oración, ¿vale? Y ayuno. Dios es todopoderoso y este poder Él lo extiende a los hombres. Ya hemos hablado de qué tipo de poder. Frutos y dones, frutos y dones. Debemos ir trabajando cada día. Porque la Biblia dice: por tus frutos te conoceré. Pero claro, si Dios te da dones y no los utilizas, ¿de qué va a servir esos frutos? Tenemos que trabajar también con los dones, ¿vale? ¿Para qué? Para volar como un gran ave, ¿vale? Un fuerte ave. Entonces, este es el versículo que acabamos de leer, Efesios 1, 19. Y ahora vamos a pasar a leer Mateo, capítulo 8, versículo 13, ¿vale? Y aquí nos dice: amén. Aquí nos dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, ¿vale? Entonces, con este versículo nos da a entender que creer es una ley, ¿vale? Una ley que debemos respetar. Debemos de creer, siempre tenemos que tener ese punto de que debemos de creer, debemos de confiar en Dios. Realmente, te digo una cosa, hermano, si no confías en Dios, no tenemos nada.
¿vale? Porque Dios sabemos que Dios es todopoderoso y todo lo que tú creas mediante la fe, Él te lo va a dar, tenlo por seguro. Entonces, según uno cree, así recibe aquello en lo cual los hombres creen. Está determinado o regulado por la información que fueron recibiendo a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, aquí nos lo explica bien en Mateo 8:13, cómo mediante esa ley cada uno recibe respecto a lo que vaya creyendo. Si no crees, no vas a recibir nada. Si lo crees todo, todo lo vas a recibir, ¿vale? Ahora vamos a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 11, ¿vale? Amén. Y aquí nos dice, versículo 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿vale? Entonces, en este versículo nos da a entender que el hombre jamás recibirá las cosas que Dios tiene dispuestas para él por creer lo que diga un líder político o religioso, ¿vale? No. O por creer que con ser bueno eso alcanza. No. Lo importante no es creer, sino en qué o quién creemos, ¿vale? ¿De qué te sirve creer en un líder político o un líder religioso que te diga todo lo vas a tener porque te lo digo yo? No. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Dios. ¿A quién es al que le tienes que pedir? A Dios. ¿A quién es al que le tienes que orar? A Dios. ¿A quién te tienes que poner frente de rodillas? A Dios, ¿vale? Entonces así tenemos que trabajar, porque todo lo conseguimos mediante Dios, ¿vale? Entonces, como dice aquí, lo importante no es creer, sino en qué o en quién creemos. ¿En quién debemos de creer? En Dios, ¿vale? ¿En qué debemos de creer? En que Él nos lo va a dar todo. Todo mediante la oración, mediante el ayuno y mediante humillación. Arrodíllate ante Dios. Ya llegará un momento que no te duelan las rodillas, porque ya estás acostumbrado a arrodillarte y orar, y pedir, y clamar, ¿vale? Y ahora, por último, para finalizar el punto, vamos a leer Romanos, capítulo 10, versículo 17. Amén. Aquí nos dice, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, con este versículo nos da a entender que la fuente que provee enseñanza correcta en cuanto a cómo creer correctamente con relación a los asuntos de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no ninguna otra fuente. No es un periódico, no es una televisión, no es un ser humano. Es aquí te dice pasado, presente y futuro. Tú solo tienes que creer, tienes que leer la Biblia, tienes que discernir, ¿vale? Y así tiene que ser. Y ahora, amados hermanos, vamos a pasar al punto número 2. Y ahora sí, hermanos, vamos a pasar al punto número 2, la cual nosotros hemos puesto por título La clave del acercamiento y comunión del hombre con Dios. Muchas veces nosotros hemos tratado de acercarnos a Dios, muchas veces de manera equivocada, de una manera errónea, ya sea simplemente rezando un rosario, ya sea haciendo ciertos ritos que no nos indica hacer en la Biblia, o ya sea también acudiendo a brujos o a espiritistas. Pero ahora, ya estando en la luz y siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos una manera muy especial de acercarnos a Él, cómo poder agradarlo. Vamos a pasar a Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros sabemos que la fe que tenemos que guardar por nuestro Dios no simplemente va a ser una fe a corto plazo, según la circunstancia. Tiene que ser una fe fortalecida en la palabra, meditando en la palabra,
dialogando, o sea, en oración siempre con nuestro Padre. Esa es la única manera, la clave, y también el ayuno, y entregando en sí toda nuestra vida como una sana doctrina, como un estilo de vida sano hacia el Señor, para que así cuando vengan tempestades sabemos cómo estar listos, cómo enfrentarlos y tener esa certeza, la fe, así como la tuvo Abraham, así también como la tuvo Noé, así también como la tuvo Moisés, y también esa fe que Cristo nos enseñó en tener puesta y enfocada en nuestro Señor. Ahora vamos a pasar a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestros planes, nuestros deseos, o ya sea circunstancia buena o circunstancia mala, en una persona o también en un trabajo, y sacamos del primer plano a Dios. Y es ahí cuando quizás las cosas pueden decaer en nuestra vida. Si usted pone su fe en una mujer o en un hombre, créame que no le va a ir bien, porque está sacando a Dios de ese primer plano. O ya sea poner al trabajo toda esa confianza, todo en los planes a futuro, solamente depende de su trabajo, no. Netamente el Señor es el dueño de su futuro y de su presente. Entonces, nosotros tenemos que esperar pacientemente en Él. Quizás el Señor se le va a dar al instante, quizás se demora una semana, quizás 7 años, quizás 40 años. También Josué tuvo esa fe al momento de derribar las murallas de Jericó. El Señor le dijo que tenía que dar vueltas. Y muchas personas le dijeron, pero solamente así vamos a ganar la batalla. Y él tuvo fe, porque el Señor le había prometido que iba a ganar esa batalla. Nosotros también tenemos que tener esa convicción de que el Señor lo va a hacer. Ahora vamos a pasar a Marcos, capítulo 11, versículo 23. Versículo 23 nos dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Muchas veces nuestra fe también puede ser probada, como lo que pasó también a Abraham. Pero el Señor nos dice, si nosotros le dijéramos, no, a este monte, quítate y échate en el mar, ¿no? Y no dudar en su corazón. Muchas veces nosotros podemos decir mucho de boca, pero de lo que nace en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Y a veces podemos estar pidiendo a nuestro Padre, le podemos decir al Señor, amado Salvador, concédeme esto, por favor ayúdenme, ¿no? Pero muchas veces lo decimos de boca para afuera, como se dice más coloquialmente. Pero tenemos que decirle con nuestro corazón, porque el Señor ya sabe lo que le estamos pidiendo. El Señor también escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y ahora sí vamos a pasar a Marcos, capítulo 9, versículo 23. Versículo 23 nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Nosotros creemos en ese Dios que creó los mares, la tierra, las flores, todo lo que podemos ver. Y siempre el Señor va a querer darnos lo mejor. Y también como buen Padre nos va a querer disciplinar. El Señor sabe en qué puntos flaqueamos. Y algunos no tienen fe. No tienen fe porque quieren verlo. Y de la fe no se trata de eso. Es de lo que no has visto, lo que tú crees que ya el Señor te va a dar. Lo que tú crees en tu corazón, lo que tú crees. Por eso la palabra nos dice que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Ahora, para concluir, hermanos, ¿por qué he puesto yo este dibujo? Porque esta persona está cruzando el abismo, está muy difícil, no hay nada ahí. Pero esta persona tiene esa fe que tuvo Pedro cuando estuvo en el mar y estuvo agarrado de la mano de Jesús. Y Jesús le dijo que tenga fe, que confíe en Él.
Y cuando Pedro dudó en su corazón, él se estaba hundiendo, se estaba ahogando. Pero en medio de esa tempestad, Jesús siempre nos va a sacar a flote. Ahora sí vamos a pasar a la conclusión. Bueno, amados hermanos, y ahora sí vamos a pasar a la conclusión. La conclusión es muy sencilla, ¿vale? Somos cada uno de nosotros quienes debemos pararnos firmes, ¿vale? Erradicar dudas en nuestro corazón, cualquier duda que tengamos, con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿vale? Y decidir tener esa firme convicción en las promesas de Dios, ¿vale? Para así que, para comenzar a vivir una nueva calidad de vida con alegría de vivir y con paz en el corazón, ¿vale? Sabemos que todo eso lo vamos a conseguir mediante ¿qué? Mediante poner a Dios en primer lugar, como dijo mi esposa en su punto, ¿vale? Sabemos que si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a dar todo. Nos va a proveer alimentos, nos va a dar sanidad, nos va a dar felicidad, nos va a dar amor, nos va a dar serenidad, nos va a dar gozo, nos va a dar todo. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios en primer lugar. No se puede poner a un ser humano, no se puede poner el trabajo, no se puede poner los estudios. No, tienes que poner a Dios, ¿vale? Ese es el punto, poner a Dios en primer lugar para que todo te vaya bien. Y ahora sí, amados hermanos, vamos a hacer la oración para finalizar la prédica esta semana, ¿de acuerdo? Amado Padre, sin importar las circunstancias, por favor ayúdame a seguir adelante, aprendiendo a ser paciente y a esperar tus tiempos que son perfectos, Señor. Recuérdame que tú nunca me darías una carga que yo no pueda soportar, porque donde terminan mis fuerzas, justo ahí empiezan las tuyas, Señor. Gracias, amado Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, espero que la prédica del día de hoy haya sido de bendición para sus vidas. Les deseamos muchas bendiciones para usted y para su familia. Como siempre, les dejamos el email del canal por si tienen cualquier motivo de oración, cualquier testimonio que deseen contarnos, para que nos lo comuniquen en el email, ¿vale? Es caminandoconcristo20@gmail.com. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.